quiero traerles algunos de estos ejemplos en los lugares donde estuve, porque tienen que ver justamente con la temática que estamos desarrollando. Yo me formé como diseñadora industrial en la Universidad de Buenos Aires y en ese momento nos concentramos mucho en lo que era el diseño de nuevos productos, ¿sí? Y lo que era definir, digamos, un producto en relación a las necesidades y a los deseos de las personas. A partir de eso pensábamos cómo debía estar compuesto, cuál tenía que ser su materialidad, cómo iba a ser su forma de uso, su ergonomía, ¿sí? Eran todas las variables que se consideraban para poder formular un producto o servicio. Eh, al, al viajar a Italia y empezar a trabajar allá, ingresé dentro de Philips Design, en ese momento un espacio de innovación en el cual se pensaban productos a 5 o 10 años, ¿sí? Con lo cual ahí el desafío fue empezar a pensar en un futuro, ¿sí? Tanto la visión como las herramientas en las que empezaba a formarme y compartían conmigo tenían que ver con poder imaginar algo bastante más a largo plazo, digamos, de lo que era una formulación de producto tradicional, ¿no? O por lo menos en la experiencia local que yo había tenido hasta ese momento. Y ahí empezó a complejizarse un poco más en el buen sentido y desde algo creo que nos interesa mucho a todos, que tiene que ver con cruzar conocimiento de disciplinas distintas, porque cuando estamos hablando del futuro, estamos pensando en las personas, en lo que van a necesitar, en cómo puede llegar a cambiar una normativa, por ejemplo, que pueda tener que ver con política ambiental, cuáles son las tendencias de consumo, cómo están cambiando los modelos de negocios y fundamentalmente qué tecnologías van a estar disponibles, ¿no? Quizás hoy contamos con ciertas tecnologías de investigación de base que pueden estar en centros de investigación o en universidades, pero cuando uno está pensando hacia adelante, empieza ya a considerar esos desarrollos que seguramente van a estar disponibles en un futuro no tan lejano. Y entonces eso requiere que tengamos una mirada transversal y que podamos dialogar fundamentalmente. Lo más importante no es que uno tiene que saber de todo, y quizás eso se toca mucho con lo que es el emprendedor, sino que más bien uno tiene que ser muy empático y tener la capacidad, digamos, de hablar con muchísimos actores y audiencias que pueden ser de interés para el proyecto o para el negocio que estamos trabajando. Entonces empiezan ahí cuestiones de desafíos de desarrollo de otras habilidades que quizás no eran las más duras que uno había aprendido en la universidad, y que hoy las reconocemos y hablamos normalmente que son las habilidades más blandas, ¿sí? Que tienen que ver con poder dialogar, negociar, ser empático, comunicar, ser flexible, ser más tolerante, ¿no? Un montón de habilidades que necesitamos para trabajar en contextos complejos, donde hay multiplicidad de saberes que vienen de, digamos, líneas de conocimiento tan distintas como puede ser la psicología o la tecnología, y por otro lado también actores muy distintos. Cuando nosotros estamos trabajando en procesos creativos, tenemos que interactuar con esta multiplicidad de personas que vienen de trayectorias distintas, que tienen vocabulario distinto, terminología distinta y hasta tienen distintas visiones, ¿sí? Distintas maneras de ver el mundo. Entonces, empezar a entendernos que estamos en un rol de articulador, de conector, ¿sí? También de editor de conocimiento, es decir, haciendo selección, y esos fueron, en mi experiencia, bueno, en lo que empecé a formarme y después, digamos,
digamos, pude hacer una fuerte continuidad regresando a la Argentina. Era un contexto productivo interesante luego de la crisis del 2001, porque las pymes y los emprendimientos empezaban a arrancar, y en ese momento formé parte del Centro Metropolitano de Diseño, donde armé un área de investigación y de publicaciones, el IMDI, que justamente proponía estas herramientas creativas para el desarrollo de nuevos negocios, ¿sí? Entonces, bueno, algunas de las publicaciones primeras tenían que ver con esto, con compartir metodologías y herramientas que nos permitieran trabajar en este pensamiento creativo, pero de una manera controlada, y acercarlo fundamentalmente a los emprendedores. No me voy a extender mucho más en mi historia personal. Bueno, actualmente me dedico a hacer este tipo de desarrollo de proyectos con empresas y emprendimientos y también instituciones. Entonces, bueno, ¿en qué quiero que pensemos? A ver, arranquemos de cero, ¿no? Porque cuando decimos creatividad, en realidad es una palabra muy conocida, muy utilizada, en realidad nos acompaña a las personas desde la propia existencia de la humanidad, pero vamos a tratar hoy en este recorrido teórico práctico que vamos a hacer, a desmenuzarla para realmente comprender su significado y poder usarla así hacia adelante. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza? Natural versus artificio. Les propongo que piensen en esto, ¿no? Nosotros habitamos un planeta con millones de bondades naturales, ¿sí? Pero nuestra característica como personas es que lo transformamos, tanto desde la denominación, ¿sí? Desde la conceptualización, es decir, veo una montaña, la llamo montaña y es montaña, a pesar de ser algo natural, yo ya lo estoy haciendo artificial, ¿sí? Al denominarlo, al mostrarlo, ¿sí? Al conceptualizarlo, al hacer ese recorte. Pero bueno, desde ya, los siglos de la humanidad nos han llevado a vivir en las metrópolis llenas, digamos, como espacio 100% de artificio, en realidad, donde todo lo que nos circunda ha sido creado. ¿Sí? Ahí vamos, nos acercamos a la palabra de la creatividad. Entonces, bueno, decimos, a lo largo de los siglos, los artesanos crearon objetos nobles, desarrollando cada vez más y mejores habilidades técnicas, ¿sí? Todo ese desarrollo, todo ese pensamiento puesto para producir lo artificial nos acompaña desde los inicios de la humanidad. La creatividad siempre acompañó la producción, en realidad no es algo nuevo de este nuevo siglo. Hoy en día sí lo nombramos, lo mostramos, lo estudiamos y lo gestionamos, pero en realidad siempre acompañó. Y es esa capacidad de producir aquello que no existe, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender un poquito qué entendemos por creatividad, ¿no? Bueno, esta capacidad, de la que tenían los artesanos y que también nos caracterizan y que fundamentalmente se estudian y se gestionan en las carreras proyectuales y creativas, es un proceso que vuelve a las personas sensibles a los problemas y los lleva a identificar dificultades y buscar soluciones. Me interesa mucho que tengan este concepto entre todas las definiciones que se fueron explorando y desarrollando a lo largo del siglo pasado. En realidad, esta definición nos propone, digamos, entender primero a las personas, a todos nosotros, a todas nosotras, que somos personas sensibles. Sensibles quiere decir que tenemos la capacidad de percibir, ¿sí? Entonces, que frente a algo nosotros podemos interpretar, podemos conceptualizar, podemos pensar a partir de eso, ¿no? Y nos plantea fundamentalmente
sensibles a los problemas. Es decir, ¿qué es un problema? Un problema es cuando hay alguna molestia, hay alguna dificultad, hay alguna situación, digamos, que está generando una incomodidad. Y lo voy a pegar esto al concepto del artesano, del anterior, ¿sí? Lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, que el artesano siempre fue creativo, digamos. Si nosotros, Richard Sennett nos habla en su libro justamente del artesano, describe a la tarea del artesano como que piensen, el artesano piensa mucho con las manos, ¿sí? Toca la materia, toca la madera, por ejemplo, un artesano en carpintería, y a partir de sus manos él es sensible en esa pieza de madera. Y cuando la recorre con sus manos, con las yemas de sus dedos, encuentra, por ejemplo, imperfecciones, ¿no? El artesano detecta ahí una problemática, podríamos decir, que puede ser en el caso de la artesanía un desperfecto, digamos, superficial, y ¿qué hacen? Sus manos buscan una solución. Seguramente tome alguna herramienta, una lija, una esponja, ¿sí? algún instrumento que generó para intervenir en esa dificultad, en ese problema que por ahí era una rugosidad sobre una superficie que debería ser lisa, por ejemplo. Entonces, identifica la dificultad y busca la solución. Ese mecanismo que empleaba el artesano en el tratamiento, por ejemplo, de la madera en un mueble, como veíamos en la imagen anterior, es lo que aplicamos en el proceso de creatividad. Entonces, acá tenemos, recordemos, importante, somos personas sensibles, es decir, somos personas capaces de observar y de detectar una problemática, ¿sí? Por otro lado, tenemos también la capacidad de identificar, digamos, esas dificultades y describirlas, priorizarlas, esto vamos a hablar un poquito más adelante, y fundamentalmente en esa dicotomía, digamos, de natural versus artificio, tenemos la capacidad de crear la solución que es el artificio, ¿sí? Entonces, ¿qué características tenemos las personas en general, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más cómo se desarrolla o quiénes lo hacen y demás, pero ¿qué es lo que caracteriza para que podamos ser, digamos, creativos? En primera instancia, la curiosidad. Es decir, necesitamos que personas que tengan intereses, que observen, que miren, que piensen, ¿sí? Que cuestionen. La curiosidad es algo muy importante en cualquiera de estos procesos, digamos, para producir aquello, para producir valor, para producir aquello que no existe. La segunda característica es la flexibilidad, porque las problemáticas son muy diversas. Nos podemos encontrar con problemáticas y con situaciones, contextos, ¿sí? Que pueden tener características muy distintas, con lo cual nunca es algo que se aplica 100% igual, no es un copy-paste, ¿sí? No es una receta que se repite siempre de la misma manera, sino que tenemos que tener esa capacidad de adaptarse, ¿sí? Y esto adaptar en todo sentido, adaptar la mirada, adaptar el discurso, para ser empáticos con los otros, porque siempre esto es en contextos complejos, flexibles para elegir distintas herramientas, no siempre usamos las mismas herramientas en los procesos de creatividad, flexibles para poder permitir procesos de características distintas en tiempo, en resultados, en capacidades de inversión. Y otra de las características es la sensibilidad ante los problemas, lo que decíamos, ¿no? Esta capacidad digamos, de que nos hagamos las preguntas, es decir, cuando estamos observando algo, cuando estamos tocando esa madera rugosa, hacernos la pregunta si ahí hay una dificultad. Y finalmente, esta capacidad de redefinición, es decir, no nos quedamos solo con la observación, con la sensibilidad y con el planteo de que hay que encontrar una solución, sino que además
tenemos los recursos, las herramientas, la experiencia, la seguridad de que podemos construir la alternativa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que caracteriza, digamos, a la creatividad. Y que lo hablamos desde las carreras proyectuales de diseño, porque bueno, en realidad es lo que acompañó, digamos, a las disciplinas desde su inicio. Bueno, pero ¿qué pasa con la creatividad hoy, no? Hicimos un poquito un raconto de lo que tiene que ver con la producción artesanal y cómo esto se fue organizando. En realidad, si veíamos la diapositiva anterior, teníamos una de las imágenes, era de la escuela de Bauhaus, que es donde se empezaron a desarrollar muchas metodologías y a estudiar cómo se era creativo, ¿sí? Cómo se podía gestionar la creatividad. ¿Y qué pasa con la creatividad hoy? Bueno, hoy trabajamos dentro de una economía basada en el uso intensivo de la creatividad y de la información, facilitado por la digitalización, ¿sí? Entonces, si hacemos un poquito de historia, cuando la producción pasa a ser industrial, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, hasta llegar hoy, que estamos en la industria 4.0, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a esa manera de pensar y de producir que era de manera conjunta, el artesano pensaba y producía, hacía todo, digamos, secuenciado, pero era una misma persona, empieza en realidad a fragmentarse. Entonces los primeros objetos de la revolución industrial, en realidad ya por 1851, en realidad todavía no tenían demasiados desarrollados estos instrumentos y demás, y empezaban a presentar dificultades o imperfecciones, y es ahí cuando empiezan las disciplinas de diseño a hacer una crítica a los objetos de la producción, de la primera revolución industrial, y también a las formas de vida que tenían los trabajadores y las trabajadoras que trabajaban en las primeras fábricas, ¿sí? Hacer mucha crítica desde las Arts and Crafts. Luego en Alemania, la Deutsche Werbung, empiezan a pensar entonces sí en estrategias creativas para hacer nuevos productos, y empieza, como les decía, la escuela de Bauhaus también en Alemania, hasta que, bueno, en toda la producción en Estados Unidos, a través del concept car, ¿sí? Los primeros desarrollos, década del 40, 50, empiezan a entender que este proceso creativo, el original, el inicial que tenía el artesano, podía ser algo desarrollado, compartido, estructurado, que podía tener indicadores duros, que podía controlarse de alguna manera, que no era solo una caja negra que algunos podían manejar como algo sensible y artístico, sino que en realidad era una disciplina en sí misma. Llegamos a, como decíamos hoy, ¿no? Industria 4.0, la revolución de las tecnologías de información y comunicación, la desmaterialización de los productos, donde ya no podemos escindir tanto lo que es un producto-servicio, ¿sí? Porque es un conjunto. Y entonces, hoy la creatividad es algo que es indispensable en cualquier proceso productivo y que va de la mano de la innovación. Entonces volvemos, para crear aquello que no existe, para innovar, para crear valor, necesitamos aplicar pensamiento y metodologías creativas, pero controladas, ¿no? Es esto que decimos, no es esperar a que venga una inspiración, sino que a lo largo de las décadas y del siglo, esto se ha ido, digamos, formalizando en estas técnicas y disciplinas. Bien, acá por ejemplo, bueno, tenemos una imagen que es la del concept car, les decía,
era muy interesante, porque imaginen, los tiempos de producción en la industria eran incluso mucho más largos, ¿no? De lo que son ahora. Desarrollar un automóvil podía tardar 10 años, y entonces ya estas personas tenían que estar pensando en un futuro bastante lejano, tenían que anticiparse a lo que iban a ser los deseos y las necesidades de las personas, adelantarse a estas posibilidades tecnológicas, y para hacer todo esto necesitaban tener procesos bastante controlados y además comunicables, es decir, porque los equipos crecían y en realidad lo que se iba pensando tenía que probarse, prototiparse y también comunicarse para entender si era validado, ¿sí? Entonces acá aparece fundamentalmente el tema de la charla de hoy, que tiene que ver con cómo detectamos, desarrollamos y validamos las oportunidades, ¿sí? Entonces, bueno, miremos todo el camino que se ha hecho. Hoy no sabemos qué es más producto de movilidad, si es una app de Uber o si es el antiguo taxi, ¿sí? Entonces, ¿cómo en realidad todo pasa a ser el valor que se ofrece y que se entrega a los usuarios, a las personas, a los consumidores, más que el producto en sí mismo? Es decir, esta es la apertura, ¿no? Estamos frente a nuevos paradigmas. Bien. Y bien, entonces, ya nombramos. La creatividad es algo que hoy nos acompaña en todo el escenario productivo. Empresa, emprendimiento, instituciones de política pública, es decir, la creatividad está siendo empleada en todo tipo de sectores y de instituciones, porque estamos viviendo un escenario tan complejo que se necesitan estas metodologías para resolver lo inicial, ¿no? Lo que nombramos en las primeras diapositivas, que era la resolución de problemas, en realidad. Sin poder hacer, digamos, de antemano, sin visualizar de antemano la solución. Hoy en día, cuando estamos pensando en nuevos desarrollos, no sabemos si eso que se va a hacer va a devenir en producto, o va a devenir en un servicio, va a ser algo tangible, intangible, digital, físico, ¿sí? En realidad. Porque el objetivo está puesto, digamos, en la solución. Y como solución puede tener distintas realidades de materialización. Y ahora pensemos, ok, las empresas vienen empleando, podríamos decir ya casi, por ejemplo, lo que yo les mostraba, que yo había estado en Philips Design, eso fue por el 2000, ahí en muchísimas empresas había ya laboratorios que trabajaban con la creatividad, en diseño e innovación, eran más bien empresas grandes. En estos 20 años que han transcurrido en realidad, la creatividad se ha diseminado, es decir, como necesidad en los procesos, ¿sí?, dentro de las empresas. Y ya no es algo que toca solo a la gran empresa global que tiene su área enorme, digamos, de diseño e innovación y que usa herramientas creativas, sino que es algo que se está empleando, como les decía, en todo tipo de instituciones. Y en el caso de los emprendimientos, en realidad podríamos decir que el emprendimiento tiene una génesis creativa, ¿sí? En realidad, ustedes como emprendedores y emprendedoras, desde el momento que se sentaron a pensar ese producto, esa solución, ese servicio que están formulando, en el que están trabajando, en el que están haciendo los primeros pasos, ya han estado aplicando creatividad, en realidad. Más o menos, todo tiene que ver con cómo fue la génesis, ¿no? De dónde, cómo fue la ideación, digamos, y quizás no fue tan consciente como podemos por ahí recorrer en esta exposición, pero sí tuvieron, digamos, unas cuantas de esas características, desde la curiosidad, desde la idea de solucionar un problema, desde, bueno, la construcción de valor.
Si nosotros pensamos cómo aplicar estas metodologías de creatividad en una empresa, en un emprendimiento, hoy, lo primero que necesitamos hacer es entender el equipo de trabajo. Esto es fundamental. Cuando hablamos de procesos creativos, tanto de innovación como de diseño, lo primero que surge es que va a ser una tarea que va a llevar un tiempo y que necesitamos que haya un equipo de personas que asuman la responsabilidad, ¿sí? Entonces, para eso es muy importante entender, tanto a escala emprendimiento como empresa, quiénes pueden participar y quiénes necesitamos, digamos, que estén participando en ese proceso, tanto interno como externo, es decir, porque nosotros también podríamos estar contratando, sumando, asociando, ¿sí?, a equipos que tienen la capacidad de gestionarlo, de facilitarlo. Otra de las cuestiones que es clave es entender el proceso en etapas, ¿sí? Estos procesos normalmente, bueno, atraviesan distintas etapas que permiten que en cada una de las etapas uno plantee distintos estadios mentales, digamos, como mindset, ¿sí? No siempre todo es investigación, no siempre todo es apertura. Hay momentos en los que tenemos que ser mucho más duros con los indicadores, con los resultados, etapas de cierre. Hay etapas de apertura, de transición, de creatividad, ¿sí?, y de cierre. Entonces, entender, digamos, en cada una de las etapas qué estamos haciendo, cuál es el objetivo de esa etapa, quiénes participan de este equipo de trabajo anterior, que definimos, no todos tienen por qué participar en todas las etapas, y fundamentalmente los recursos, digamos, que se asignan a esa etapa, ¿no? El tiempo asignado, seguramente haya también dinámicas, espacio físico o virtual que se le asigna, que se detalla. Es decir, todo esto influye en el armado de proyectos. Por otro lado, también tenemos que definir cuáles son los entregables esperados, ¿sí? Es decir, en cada una de esas etapas necesitamos entender cuáles son los resultados que vendrán de cada una de esas instancias. Vamos a llegar a un catálogo de ideas soluciones, vamos a avanzar con los diseños finales ejecutivos, vamos a elaborar un documento en la etapa inicial, por ejemplo, de investigación, ¿sí? Entonces, cada uno, el definir, por eso les digo que es algo controlado en realidad, no debería ser algo que nos sorprenda, sino que es algo que está pautado con los equipos internos y externos que pueden participar en este proceso. Y fundamentalmente el valor del proyecto, ¿no? Es decir, hay que dimensionarlo, es decir, cuánto se puede invertir. Siempre decimos que es una inversión, que no es un costo, sino que porque es una construcción de valor, y asignarle una posibilidad de valor al proyecto. En relación a eso es que se pueden armar las dinámicas y se pueden armar los equipos y se puede pensar en algo a escala. Les puedo asegurar que existe la posibilidad de trabajarlo a escala desde un emprendimiento unipersonal chico hasta una empresa gigante, como les nombraba al inicio en realidad. Con lo cual, la metodología es similar, pero depende de esas posibilidades de proyecto y también con las necesidades de proyecto, la dimensión de ese proceso. Después es fundamental que tengamos muy en claro para qué estamos encarando un proceso creativo, ¿sí? Tenemos que entender muy bien qué es lo que se quiere explorar,
qué es lo que se quiere generar como alternativas y a qué tenemos que llegar finalmente. Pero ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué lo estamos haciendo el proceso creativo? Lo estamos haciendo porque necesitamos construir más valor en los productos, servicios existentes. Necesitamos encarar el proceso porque necesitamos generar nuevos productos y servicios. Necesitamos encarar el proceso porque en realidad hay una dinámica, por ejemplo, en la cultura organizacional, del emprendimiento, de la empresa, que necesita, digamos, implementar este proceso para co-crear una visión común, establecer circuitos de comunicación y de trabajo conjuntos, ¿sí? Esto es muy importante. En realidad, estos procesos creativos se emplean muchas veces para homologar la cultura de la empresa o del emprendimiento. Ustedes saben que cada pyme, cada emprendimiento, cada empresa grande tienen una cultura propia, ¿sí? Una cultura organizacional propia que tiene que ver tanto con los valores de la empresa, qué es lo que sostiene, en qué cree, pero también sus modos de comunicarse, sus criterios, digamos, en cuanto a la interacción, ¿sí? Todo eso hace a una cultura propia. Y esa cultura muchas veces con procesos creativos también se trabaja, se iguala, se homologan, digamos, cuestiones en distintas áreas, ¿sí? De comunicación, de visión y demás. Entonces también un proceso creativo puede ser implementado para mejorar, digamos, el trabajo en equipo dentro de una estructura. Bueno, otra pregunta que también es válida es ¿qué nos lleva a buscarlo? ¿Por qué fue? ¿Sí? ¿Cuál fue el motivo que nos hizo pensar en aplicar un proceso creativo dentro de la estructura? ¿Qué queremos producir en el proceso? Como les nombraba antes, es realmente una innovación, es un rediseño, es una construcción de valor, y en qué tipo de entregables, ¿sí? ¿Sí? Lo que vamos a estar trabajando al final, lo que vamos a construir es comunicación, es producto, es servicio, son procesos dentro de la estructura. Qué esperamos como resultados y qué estamos dispuestos a cambiar y qué no. Esta es una muy buena pregunta, la última, porque todo proceso creativo, como decíamos, construye eso nuevo, construye el artificio, va a traer algo que aún no existe, que no está, sea un nuevo procedimiento, sea un nuevo canal de comunicación interno o sea un nuevo producto y servicio, y tenemos que de antemano, digamos, consensuar ¿qué vamos a estar dispuestos a cambiar? Porque no tendría sentido hacer todo un proceso para después, digamos, que no exista ningún tipo de transformación. Estas herramientas creativas ayudan a las transformaciones dentro de las estructuras y de las empresas. Entonces, desde el vamos, tenemos que entender que vamos a estar atravesando un proceso de cambio y que esta herramienta ser valiosa para hacer esa transformación, entender qué es lo que esperamos en ese proceso de transformación es muy importante. Bueno, pero ¿qué es el design thinking? A ver, porque ahora voy a aprovechar en estos últimos 20 años todos esos procesos creativos que les mostraba que venían desde la primera revolución industrial y las arts and crafts como movimiento que pensaban y retomaban del artesano, ¿sí? Su capacidad de pensar y solucionar problemas y además gestionar valores. En estos últimos 20 años, si bien todas las vertientes de diseño, disciplinas de diseño en el mundo tenían sus propias maneras de trabajar con el pensamiento creativo, en estos últimos 20 años habrán empezado a escuchar muchísimo de lo que es del design thinking como palabra. Lo tomamos hoy como algo que nos sirve para hablar todos de lo mismo, si bien
cada facilitador, cada estudio de diseño o de innovación, cada empresa, en cada país tienen sus propias herramientas. Hoy por hoy, digamos, estamos de acuerdo que aplicamos un proceso que es de pensamiento de diseño, ¿sí? En castellano. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, Tim Brown, que fue el CEO de la agencia IDEO, que es una de las empresas que trabajó mucho en sistematizar todo esto y que ayuda, de alguna manera, a llevar procesos creativos a las corporaciones? Nos dice que el design thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo tecnológicamente factible y con una estrategia viable de negocio que pueda convertirse en valor para el cliente y en oportunidad para el mercado. Bueno, entonces estamos poniendo en contexto el pensamiento de diseño, ¿sí? Nuevamente rescatamos el tema de la sensibilidad, necesitamos absorber, pensar, ¿sí? Observar, y que pone a disposición los métodos tradicionales de los diseñadores que se retoman de las primeras producciones para trabajar con las necesidades de las personas, pero teniendo muy en claro que tenemos que llegar a soluciones que sean tecnológicamente factibles y que sean viables con una estrategia de negocio. Entonces es 100% aplicable, digamos, a los emprendimientos. Y para eso proponen organizarlo en 5 etapas. ¿Se acuerdan que les hablaba de etapas al inicio? La primera es empatizarse con la situación, es decir, observar, entender, analizar problemáticas, y ver dónde están esas rugosidades sobre la madera, como hacía el artesano con sus manos. La segunda etapa es la de definir el problema a resolver. Una vez que nosotros vimos todo el contexto y entendimos un montón de situaciones problemáticas o de oportunidades de intervención, porque también vamos a retomarlo en la detección de oportunidades, tenemos que priorizar y seleccionar y elegir un problema o algunos problemas a resolver, ¿sí? Una vez que eso está priorizado, pasamos a la tercera etapa, que es la de idear. Acá es la que normalmente llamamos como el brainstorming, el momento de trabajo en equipo, donde con toda la información relevada en las primeras etapas, se hacen esos juegos, en realidad lúdicos, tiene mucho de lúdico con el pensamiento, que es cambiar variables y empezar a pensar distintas. Ahí estamos creando, ¿sí? Acá empezamos con el artificio, en realidad, a crear esas nuevas alternativas, muchas, por más locas que sean. Luego de hacer esto es que proponen desde el design thinking, en esta que es una síntesis muy estricta, crear prototipos, quiere decir seleccionar de esas ideas y avanzar en esas ideas diseñándolas, ¿sí? Como si fuera hacer un diseño ejecutivo a nivel prototipo. Prototipo no es el producto final que ya está en la calle, sino que son modelos que nos permiten testear distintas situaciones. Y entonces después pasamos a la quinta etapa, que es la de testear en sí. Ese prototipo lo ponemos a funcionar y lo ponemos a evaluar con personas, con situaciones de uso, con resoluciones productivas y demás. Y lo que plantea, en realidad, yo acá se los mostraba lineal, pero es algo circular, que nos hace que sea más iterativo, es decir, volver con los resultados del testeo, volver a intervenir los prototipos, volver a modificar del concepto en la ideación, y así hasta llegar cada vez a un modelo que sea más acabado. Bien. ¿En qué instancias del proyecto la creatividad entonces hace un aporte? ¿Sí? La primera es la identificación de oportunidades. Como les decía, acá por ejemplo les traje una herramienta que se utiliza muchísimo, que ya es muy conocida, que es el árbol de problemas. Las imágenes que les estoy compartiendo en realidad las levanté de un sitio de la Universidad de Córdoba, pero es una herramienta muy genérica, digamos, que se usa en todo tipo de contextos, y que nos hace pensar en la situación como si fuera un árbol, ¿no? Visualmente nos propone visualizar un árbol, en el que el problema
es el tronco. ¿Sí? El tronco, ahí está el problema que puede existir en un contexto. Por ejemplo, pensar que, no sé, hay un problema que, bueno, acá lo tenemos en el árbol de al lado, que está ejemplificado, demoras en la Universidad de Córdoba planteaban demoras en la inscripción en mesa de entrada, por ejemplo. Ese puede ser un problema central. Y lo que nos propone el árbol de problemas es, por un lado, pensar en las causas, cuáles son todos los motivos que hacen que ese problema se genere para poder desmenuzarlo, ¿sí? El desmenuzarlo nos va a permitir después rediseñar o crear soluciones. Entonces, por ejemplo, bueno, falta de personal, procedimientos burocráticos, personal no capacitado, podríamos tener muchísimos problemas, ¿sí? Que son la causa de ese problema central. Y después, en la copa, en las hojas, nos propone hablar de los efectos. Bueno, el problema era la demora en la inscripción en la mesa de entrada. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¿En qué derrama esto? Cuellos de botella, reiteradas quejas de los alumnos, alumnos que no se inscriben, mala imagen institucional, y también podríamos seguir describiendo un montón de efectos, en realidad. ¿Qué es lo que nos propone, digamos, esta herramienta? Que tomemos esta misma herramienta donde está el árbol, donde está el problema, en ese proceso de ideación, en esa lluvia de ideas, en ese brainstorming que les decía, en la ideación, ¿sí? Lo que nos propone es que ese problema encontremos una solución, ¿sí? Y que luego hagamos este árbol positivo. Donde están las causas, vamos a poner a crear nuevas causas artificiales, ficticias, quizá todavía no existen, pero vamos a proponer que existan, que van a ser posibles que esa solución ocurra. Y por otro lado, vamos a pensar en los efectos, ahora también todos los efectos positivos, digamos, que estarían ocurriendo a partir de la solución, ¿sí? Entonces, si el problema central era demoras en la inscripción en mesa de entradas, seguramente la solución va a ser sistema de agilización de inscripción de alumnos, por ejemplo. ¿Cuáles serán las causas que necesitamos para que esto ocurra y cuáles serían entonces los efectos? Esto en lo que es identificación de oportunidades. Entonces, ¿en qué instancias volvemos ahora a hacer el recorrido? La segunda es el uso de la creatividad en la construcción de esas alternativas. Por un lado, hacemos positivo el árbol, y por otro lado, cuando seguimos avanzando en esta construcción, digamos, de la idea-solución, lo que tenemos que hacer es empezar a desarrollarla, a pensarla ahora en concreto, ¿sí? Entonces, una de las herramientas, por ejemplo, que usamos es la ficha de producto o de idea-solución, de eso que vamos a construir. Tratamos de pensar en un nombre, entonces se crea un nombre ficticio que lo represente, se lo describe, qué es, para qué sirve, qué beneficios arroja, cómo opera, entre, bueno, algunos de los descriptores posibles. También podemos describir, en realidad estas variables pueden ser otras también, esto lo pongo como algo genérico que normalmente se utiliza, que es describirlo. Bueno, por ejemplo, la tecnología. Descripción de tecnologías habilitadas para su existencia, para su operatividad, para su funcionamiento y demás, digamos en qué sistema tecnológico opera o podría ser materializado. Usamos normalmente una imagen, una ilustración, una infografía, un fotomontaje, es decir, un montón de técnicas distintas, pero que nos permiten describirlo, hacer una primera aproximación, ¿sí? Porque todo lo que definimos y compartimos entra tanto por el texto como por lo gráfico, ¿sí? O por estos descriptores más duros. Y después tratamos de también, a ver, tendencias, definición de sobre qué tendencia se inscribe este nuevo concepto, los atributos, cuál es su aporte, qué mejora, es más ágil, es más dinámico, es más atractivo, es más empático con el usuario, ¿sí? Entonces, amigabilidad, agilidad, siempre son, los atributos siempre son positivos,
¿sí? Que es lo que trae, es el aporte de la nueva idea solución. ¿Cuál es el tiempo a mercado? Es decir, poder dimensionarlo, es decir, cuánto tiempo puede tardar su desarrollo. También uno puede poner acá variables que tengan que ver con el costo, ¿sí? Que se tiene que desembolsar para, pero son estimaciones, esto es todavía una ficha de producto a nivel conceptual. Perfil de usuarios, por ejemplo, descripción del segmento de usuarios al que va dirigido, porque piensen que en esta ficha de producto uno cambia una variable y podría cambiar la propia idea, ¿sí? Cambiamos el perfil de usuarios y podemos tener otro diseño, en realidad, de producto o servicio. Bueno, y también cualquier otro tipo de descriptor que resulte significativo para el proyecto. Bien. La tercera instancia del proyecto creativo, digamos, que la creatividad es un aporte, es en la validación de alternativas. Y acá también tenemos una cantidad de herramientas. Una, por ejemplo, me parecía la más pertinente para mostrarles, era el mapa de posicionamiento de benchmark. Y en realidad lo que uno hace en estos casos es construir mapas cartesianos en los ejes. Uno coloca los atributos, estos anteriores que uno pensaba, bueno, que en el fondo, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos hacer algo más ágil? ¿Queremos diseñar algo más usado? ¿Queremos diseñar algo más económico? ¿Algo más tecnológico? Los atributos siempre son el más. Y entonces lo que se hace es posicionar esa validación, esas alternativas que pensamos, ¿sí? Se las evalúa a lo largo de distintos mapas de este tipo, pero donde uno va poniendo distintos atributos y hace duplas distintas, donde nos interesa ver nuestras ideas, soluciones, donde se posicionan, incluso volcando, también podríamos poner a la competencia acá, ¿sí? Ponemos todo nuestro desarrollo de ideas, soluciones, y llegamos a 10 ideas, esas 10 fichas de producto, o también podemos sumar en ese mapa a alternativas existentes que sean de otros y ver cómo estamos posicionados respecto a eso. ¿Qué es lo importante antes de comenzar entonces un proceso creativo? Primero, definir el alcance del proyecto. ¿Qué áreas internas y recursos estarán involucrados? ¿Quiénes deberán dedicar tiempo de trabajo a su participación? ¿En qué tiempo esperamos? ¿Necesitamos los resultados? ¿Cuál será la inversión? ¿Sí? Las nombramos en algunas de las otras diapositivas. Y para eso es muy importante elaborar una estrategia de proyecto, ¿sí? Armar un plan, es decir, armar una hoja de ruta o mapa de proyecto que nos va a acompañar, ¿sí? Estas preguntas son necesarias de responder. Finalmente, a ver, 10 consejos útiles. Si vamos a encarar este tipo de procesos, necesitamos hacer listas, bajar en papel, y ustedes habrán visto que se usan mucho estos papelitos de colores y demás. Todo lo que podamos bajar en texto y jugar y armar y mover nos va a servir, porque esto se necesita visualizar desde lo gráfico y lo textual, pero también compartirlo, ¿sí? No lo podemos tener solo cada uno en su cabeza. Armar un buen equipo de trabajo, clave, lo nombramos varias veces. Definir claramente los objetivos y el alcance del proyecto, tener el plan, abrir la mirada, animarse a cuestionar y definir problemas, ser estratégico. ¿Sí? Estratégico quiere decir, y esto es importante en los procesos creativos, que no se pueden desmadrar, no pueden ser infinitos, porque piensen que estamos trabajando con lo que no existe, con la alternativa, con lo cual en realidad estamos trabajando en un plano infinito de alguna manera. Por eso es tan importante ser buenos gestores de estos procesos, y ser estratégico tiene que ver con optimizar los recursos, ¿sí? Dimensionar el proyecto correctamente y después sí controlarlo, ¿sí? Que se ejecute en los tiempos, en los costos, en los términos que habíamos planteado. Permitirse fantasear. A veces es muy difícil animarse a decir algo que nos imaginamos que no existe por vergüenza, porque puede parecer ridículo. En los momentos de ideación tenemos que invitar a la fantasía, al ridículo. Son momentos en los que estamos creando algo que no existe, nos tenemos que animar a eso. Después ya vamos a ser más severos cuando estemos validando las ideas.
volver a ser estratégico, ¿sí? Una vez que abrimos todo esto, volver a seleccionar, a validar y entonces armar el plan ejecutivo e invertir, bueno, en el proyecto. Invertir desde todos los ángulos, invertir tiempo, invertir en la creencia, en lo positivo, es decir, tenemos que creer en el proyecto en sí, tenemos que invertir las personas que van a participar y en todo lo que facilite que ese ámbito creativo y de trabajo pueda ser, digamos, lo más fértil posible.